Jesús. Oh, gracias, gracias Jesús. Gracias Jesús. Ok. Yo le escribo, si los creyentes aprendieran a leer para entender. Leer para entender. Y el consejo, usted puede hablar con el hermano Rafa, que el hermano Rafa sabe leer. El leer para entender. Si logramos eso, pues mejoraría nuestra fe y nuestra esperanza. Leer para entender no es leer para decir yo leí. Leer para entender es que tú cada palabra, tú vayas tratando de ver por qué se está diciendo. Considerar los signos de puntuación. Una coma, un punto y coma, un punto seguido, un punto aparte, el paréntesis, las interrogaciones, las exclamaciones. Todas esas figuras necesitamos aprender a leer para poder entender lo que está escrito. Se nota que Dios inspiró a los que escribieron para que escribieran de una manera que, fíjate, cuando Jesús predicó, ya los signos de puntuación existían. Dice, ni una tilde de la ley pasará hasta. Hay que saber leer un hasta también. Hasta. Un hasta te está diciendo se acabó algo, comienza otro. Entonces, en 2 Corintios, capítulo 11, versículo 1 al 4. Esto ustedes ya me lo han oído muchas veces. Consideremos ahora si entendemos eso que hemos oído, si lo hemos leído. Pablo dice a los corintios que era una congregación donde la cultura de ellos era una cultura bastante liberada. Corinto era un puerto donde ahí llegaban todos los barcos de todas partes. No sé si usted sabe que donde llegan muchos barcos llegan extranjeros. Yo no sé si usted sabe que donde llegaran extranjeros tratan de atenderlo lo mejor posible. Y lo mejor posible para los extranjeros es un lugar donde tomar y hayan chicas. ¿Cierto? Hayan chicas. Porque las mujeres son buenas para alegrarle la vida al hombre, hasta que se casan. ¿Quién dijo hasta que se casan? Ojalá me tolerasen un poco de locura. Sí, tolérenme. Porque yo a ustedes los celo con celo de Dios. Pues los he desposado, comprometido con un solo esposo, para presentarlos, oído, como una virgen pura. Eso debemos ser nosotros, hombres y mujeres, porque nosotros, varones y hembras, somos espiritualmente la esposa del Cordero que dio su vida por nosotros. Presentarlos como una virgen pura. Pero tengo temor de que así como la serpiente en el huerto del Edén, la serpiente con su astucia engañó a Eva, yo tengo temor, dice Pablo, y yo digo lo mismo. Los sentidos de ustedes, de alguna manera, se han extraviado. Se han extraviado. Porque usted cuando oyó que la gente dice, no es que los diezmos son de la ley, usted se extravió, porque usted pensaba que los diezmos eran de la ley. Antes de la ley, Dios había enseñado a nuestro padre Abraham a que nos diera la enseñanza de que los diezmos se le dan a Jesucristo. Porque Melquisedec
allí estaba representando a aquel que partió pan y vino, el que dio su cuerpo como el pan y su sangre como el vino. Abraham, que conocía este evangelio, tan pronto vio que Melquisedec apareció, le dijo: bendito el Dios Altísimo y bendito Abraham del Dios Altísimo, porque el Dios Altísimo le ha dado la victoria, le ha entregado a los enemigos. Abraham dijo: este es el que va a salvar a mi descendencia, según Isaac, según la promesa que Dios me hizo. Este va a ser. Entonces ya usted sabe que usted sus diezmos, si los quiere dar, porque usted aquí nadie está obligado a traer diezmos ni ofrendas. Usted se los trae el Señor. Cuando usted los traiga, usted tráigalo ya ahí empacadito, ya usted en su casa ha orado, ya usted seleccionó los mejores billetes, los mejores, los menos arrugados, ahí usted seleccionó y los puso. Si usted hace una transferencia, antes de hacer la transferencia, ore. Después de la transferencia, siga orando. Constantemente usted siga diciendo: por mi generosidad, la gracia de Dios abunda en mí, a fin de que yo tenga siempre, en todas las cosas, todo lo suficiente, para yo poder abundar para toda buena obra, para que mi justicia permanezca para siempre. Porque Jesús dijo que mi justicia debe ser superior a la justicia de los fariseos, los escribas y todos los religiosos. Por eso hay que guardar las palabras de Dios en el corazón, para que nuestra oración no sea una oración falsificada. ¿Qué es una oración falsificada? Usted coger un billete de 2,000 y ponerle 200,000. Cuando usted altera y usted habla algo que Dios no ha hablado, usted está falsificando. Y eso Dios no lo va a cumplir. ¿Me explico? Entonces, la serpiente con su astucia engañó a Eva. Los sentidos de ustedes, de alguna manera, se han extraviado de esa sincera fidelidad que ustedes tienen a Cristo. Y te explica qué es la serpiente. Te lo explica ahí en el versículo siguiente. Porque si viene alguno predicando otro evangelio, está diciendo, si viene una serpiente a predicarte algo diferente al evangelio, te predican a otro Jesús. Te predican a otro Jesús. Cuando te dicen que Jesús era Dios, te están predicando a otro Jesús. Sí. En los tiempos de Jesús, Él no era Dios. Él era un hombre. Antes de ser Jesús, era el Verbo. Cuando era el Verbo, era Dios. Cuando Él era el Verbo, Él era Dios. Él deja de ser Dios para ser un hombre. Pregunto, ¿Dios puede ser tentado, Rafael? Aquí todo el mundo se llama Rafael. Cuando yo diga Rafael, estoy hablando a nivel general. ¿Dios puede ser tentado? No. Entonces, ¿por qué Jesús pudo ser tentado si dicen que es Dios? Amén. Te rasca la cabeza, ¿verdad? Porque a ti te habían metido esa carreta. Sí, que era 100% hombre y 100%. O sea, sí, era 200%, imagínate. No saben lo que dicen. Hay gente, ellos se imaginan algo, unos se imaginan, otros lo hacen a propósito y tú te vas a dar cuenta que así es. Y no te lo digo yo, te lo va a decir Dios a través de su palabra. Si viene alguno predicando a otro Jesús, del que le hemos predicado, o si reciben otro espíritu que el que han recibido, u otro evangelio que el que han aceptado, ustedes lo toleran. Quiere decir que la serpiente que predicó te engañó. Brinquemos al versículo 12. Este es Pablo. Dice, mas lo que hago, lo haré aún para quitarle la ocasión a aquellos que la desean. O sea, gente que quiere predicar, dice, esto lo voy a hacer para quitarle la ocasión, quitarle la ocasión a aquellos que desean, a fin de que aquellos en que se glorían sean hallados semejantes a nosotros.
Porque estos que se glorían, ¿qué son? ¿Qué son los que se glorían? Pues, y Jorge no cambió el versículo. Que si Jorge no lo cambia, ustedes no pueden saber. ¿Qué son los que se glorían? Entonces Pablo está hablando de eso, que los falsos apóstoles son la misma serpiente que engañó a Eva. En el aspecto retórico, por supuesto. ¿Usted sabe cuántas serpientes están predicando? Falsos apóstoles. Obreros fraudulentos. ¿Qué es fraudulento? Uno que hacen fraude. ¿Qué es un fraude? Un engaño, una trampa, una tramoya. Falsos apóstoles, obreros fraudulentos. Se disfrazan. Se disfrazan. ¿Qué pasa? Hay mucha gente disfrazada de creyentes también. Se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. O sea que ese es los que tienen las iglesias más grandes, el pastor con 3, 4 helicópteros, si escolta, todo eso, no saben si alguno de los que están ahí no ha desayunado, ni nada, a ellos no le importa es lo suyo, porque ellos vinieron a robar, vinieron a matar, vinieron a destruir, y el diablo en su sabiduría diabólica satánica, él tiene bien establecido un gobierno humano, civil, y un gobierno religioso. Y es que eso no lo digo yo, este no es mi doctrina, por favor. Así que si el jefe, el capo, se disfraza como ángel de luz, será extraño que también sus ministros de Hacienda, de Cultura, de todo eso, se disfracen como ministros de Justicia. Así es en la parte religiosa, así es en la parte civil. Busque para que vea que dice quién hizo la Biblia, ahí no dice Julio Pastor por ninguna parte. No es extraño que sus ministros se disfracen como ministros de justicia. Y ellos le ponen a usted el nombre de la iglesia, ¿verdad? El séptimo día en que Dios hizo al hombre, el séptimo día. Ellos te van a poner títulos que sean semejantes a lo que dice la Biblia. Porque el propósito es engañar. Si ellos no quisieran engañar, pusieran iglesia de Satanás. Iglesia de Satanás y los bobos y las ovejas bobas que caen aquí. Entonces, ¿quedó claro que hay ministros de Satanás predicando? ¿Quedó claro? Eso es lo que tú necesitas, quedar convencido, para que tú entonces, guardando las palabras de Dios en tu corazón, tú puedas identificar. Qué lástima, ¿verdad? Y qué tan bonito que habla ese señor o ese muchacho. Tan bonito que habla, pero qué lástima que lo que está hablando es mentira. Como el que predicaba que con el ruido de las hojas de la Biblia. Ese ponía arrodillabas al diablo, le metías temor. Mateo 23.
Eso lo que leímos ahora lo escribió Pablo. Antes Jesús había dicho lo siguiente. Versículo 1. Entonces habló Jesús, esta vez le habló a la gente y a sus discípulos, diciéndole a la gente y a sus discípulos, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos, religiosos, en la cátedra. Ellos viven de Moisés. Si usted leyera lo que yo escribo en Facebook y leyera los detractores escribiendo, y si usted supiera leer para entender, usted dijera, estos son unas bestias. Usted identifica enseguida, estos no son de la derecha, estos no son ovejas. Y si son ovejas, están engañadas. Y si están engañadas, con razón, que el Señor me está diciendo que yo sea sal, sea luz. En la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que les digan los escribas y los fariseos, guárdenlo y háganlo. Pero no hagan conforme a las obras. No hagan como ellos dicen. ¿Por qué? Dicen y no hacen. Dicen y no hacen. Dicen y no hacen. Eso se ve en la mayoría de las congregaciones. La mayoría. Tienen ahí el grupo de ayunadores. Usted lo sabe porque usted ha pasado por ahí. Grupo de ayunadores. Y tienen un jefe, un capataz allí. Entonces escogen un día. Escogen un día. Y esa persona tiene peso en la congregación. Mi iPad es relativamente nuevo. Como la gente dirá, el pastor dice que la cosa está mala y mira, estrenando vestidos. ¿Estrenando vestidos? Este vestido me lo regalaron a mí en el 2004. Un señor llamado Fernando, ¿qué era? Fernando Ojeda, en el 2004. Tiene 20 años este vestido. Yo tengo una camisa que tiene 30 años. No, papá. Esto es otra cosa. Esto. En la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. A mí Dios siempre me ha ayudado a vestir. Hay quien me regale, quien me... Sí. Yo tengo un poco de corbatines regalados también. Así que todo lo que les digan que guarden, guárdenlo y háganlo, pero no hagan conforme a sus obras, porque ellos dicen, pero no hacen. Atan cargas pesadas. Vamos a programar un ayuno, hermano, de 3 días. Coño, 3 días se te va a subir el potasio. Cargas pesadas y difíciles de llevar. Y las ponen sobre los hombros de los hombres. Parece un trabalengua, ¿verdad? Pero ellos ni con un dedo quieren mover esas cargas pesadas. ¿Cierto, Rafa? Y aquí todos son Rafa. Así es, pastor. ¿Sabes qué es lo que más me fascina a mí? Que tú te rías mientras yo predico. Me fascina que te rías. Ahora vamos a ver al apóstol Pablo haciendo las correcciones. Escucha, a este que habla, a este préstale atención. En Hechos capítulo 13, debía arrancar del versículo 16, pero debes comprender que nada más tenemos 1 hora para esto. Y esta es mi segunda prédica.
que tú no la oíste porque tú llegaste un poquito tarde. Versículo 26, este es Pablo. Lo narra, lo escribe Lucas, pero el que dice esto es Pablo. Pablo dice, varones hermanos, está hablándole a los paisanos, hijos del linaje de Abraham, y los que entre ustedes temen a Dios. A ustedes es enviada la palabra de esta salvación. Porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, ¿qué pasó en Jerusalén? Mataron a Jesús. ¿Quiénes lo mataron? Los gobernantes. ¿Qué hicieron? Compraron los votos del pueblo. Ellos pasaron un billete y reunieron allí. O sea, no creas tú que los votos los compran es ahora. Eso convencieron al pueblo. ¿A quién suelto? Dijo Pilato. ¿A quién suelto? El Pilato dijo, aquí tengo la victoria. Sacó a este Jesús, sacó a este Barrabás con esta cara de vicioso o azuquero, de todo. ¿Ah? Rata, ¿ah? Asesino. ¿Ah? Aquí ya salvó a Jesús. Ganó la izquierda. ¿A quién soltamos? Dijeron, a Barrabás. ¿Y a Jesús? ¿Qué dijeron? Crucifícalo. Estaba planeado. Estos habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, no conociendo a Jesús, no lo conocían, a pesar de que lo vieron. Ni tampoco compararon lo que hablaron los profetas con lo que estaba haciendo Jesús. ¿Qué hicieron? Cumplieron las palabras de los profetas al condenarle, porque ya estaba profetizado lo que Jesús tenía preparado para que su hijo lo matara para salvarnos a nosotros. Amén. Y Abraham lo sabía. Abraham lo sabía, por eso Abraham cuando vio a Melquisedec dijo, este es el que va a salvar a mi descendencia. Amén. Este es el que va a hacer que mucha gente allá por el año 2000 y después de Jesús, y en el año 2000, va a haber una gente ahí en una casita todo apretado, que también los van a salvar, porque ellos, como mi hijo Isaac, son mi descendencia. Amén. Porque a mí Dios me dijo, en Isaac te será llamada descendencia. Y este Melquisedec es la figura de aquel que su sacerdocio no es conforme al sacerdocio de Aarón de la ley, sino conforme al sacerdocio de Melquisedec de esta promesa. Amén. Y pero si está claro. Amén. Ni la clara del huevo es tan clara como esto. Ellos cuando lo mataron cumplieron lo que los profetas habían hablado, pero ellos no conocían ni a los profetas, a pesar de que los profetas le hablaran, solamente era al pueblo judío, al pueblo de Israel. Tampoco conocieron a Jesús. Además, ¿cuánto vale un voto hoy ustedes que han vendido el voto? O ustedes que saben ¿cuánto valen? ¿Cuánto? Dan 100,000 pesos. 200, macho. Hasta 400. ¿A dónde es para que me den a mí? ¿Ah? 400. No, pero 400. Y no hay uno que me pague la luz. 400. A ver, tú. Dime, Miriam, espérate, vea que vamos a escuchar a Miriam. Para ver, Miriam, dime. Yo conozco una señora que le regalaron 2 motos. ¿2 motos? No hay quien me dé un carrito. ¿Ah? Diga que me dé un carrito y yo convenzo aquí a todo el mundo para que voten por él. Ellos cumplieron al condenarlo. A ellos no les interesó lo que decían los profetas. A ellos no les interesó lo que decía Jesús. A ellos no les interesó lo que iban a pasar después. Ellos recibieron el billete.
28. Y sin hallar en Jesús causa digna de muerte, pidieron a Pilato que lo matase. Este es Pablo el que está hablando. 29. Y habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas, quitándolo del madero, lo pusieron en el sepulcro. 30. Pero, pastor, ahí dice más, no tiene tilde, ya ve. Pero, Dios, a pesar de que ellos lo mataron, Dios lo resucitó de los muertos. Y Jesús resucitado se apareció durante muchos días a los que habían subido con él de Galilea a Jerusalén. ¿Te acuerdas que él estaba en Galilea y él dijo, voy a Jerusalén? No vayas porque te van a matar. Y que para eso es que voy. Los cuales ahora son sus testigos ante el pueblo. Y dice Pablo, y nosotros también les anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres. Este evangelio se lo habían predicado de primero a Abraham. ¿Cierto, Rafa? Eso me gusta, que ustedes como Avi entienden la dinámica. Que cada uno de ustedes se llama Rafa. Cuando yo diga, cierto Rafa, ya voy. Cierto Rafa, ustedes dicen amén. Ya yo sé que entendieron el juego. Allá, micrófono, para que te oigan. Digo, sin meter aquello cuando sobornaron a los guardias, cuando resucitó, que también sobornaron a los guardias para que dijeran que se lo habían robado. Se lo habían robado, sí, también. También hay una evidencia del dinero. Claro. No, es que la izquierda compra. (33) La cual promesa hecha a nuestros padres, Dios ha cumplido a los hijos de los padres, esto es, a nosotros. ¿Cómo la cumplió? Resucitando a Jesús. Los profetas habían anunciado que los mataban. Los profetas como Isaías habían anunciado que el hombre iba a nacer de una mujer virgen. Todo eso estaba anunciado. Dice, como está escrito también en el Salmo 2, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Bueno, yo aquí se los escribí para que lean bien la síntesis. Cuando Jesús no había venido a la tierra, era el Verbo. Como Verbo, era el Hijo de Dios. Viene al mundo. Él viene al mundo. Escuche bien lo que voy a decirle. De todas maneras, ahí está escrito. Él viene al mundo. Él viene al mundo y estando en el mundo, era el Hijo unigénito. ¿Verdad, Rafa? Así es. Era el Hijo unigénito estando en el mundo. Cuando Él resucita después que lo matan, ya no es el unigénito, es el primogénito. El primogénito. Romanos 8, 29. ¿Cómo dice Rafael? Que como siempre lo fue, ¿no fue el primogénito? No, señor. Usted no ha entendido lo que es unigénito, el único. Se une el único y el Único es único y primero es primero. Yo soy el primero, pero no soy el único. Ahí hay dos más. Yo soy el primero. Yo soy primogénito, pero no soy el unigénito. Antes de que mis hermanas nacieran, yo era el unigénito. Tan pronto llegaron las otras, que no sé quién las invitó, yo dejé de ser el unigénito y me convertí en el primogénito. Hay una diferencia, Rafael. Rafael, hay una diferencia. Porque hay otros hermanos. Romanos 8, 29, Jorge, pónselo ahí. Rafael, hágame el favor y lea eso. Pásenle el micrófono al hermano Rafael. No, con micrófono. Hermano, cuando uno va a leer se pone en pie. Es que estoy sentado. Porque
porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fueran hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito. Él ahora es el primogénito por nosotros. ¿Te das cuenta, Rafael? Sí, señor. Es mejor cuando uno va a abrir la boca, hay que evitar que no, las moscas no se le metan. Ok, pastor. El primogénito entre muchos hermanos. Si dijera el unigénito entre muchos hermanos, había un error. Ok. Gálatas 2. Por eso yo les digo, hay que aprender a leer para entender, para enriquecer nuestra fe y nuestra esperanza. Gálatas 2, versículo 11. Voy bien. Este es Pablo también, ¿oíste? Dice Pablo. Pero cuando Pedro vino de Antioquía, no de Antioquia, Antioquía. Estaba en Medellín, Pablo. ¿Tú sabes por qué yo estoy alegre? Porque ustedes están alegres riéndose hoy. Le resistí cara a cara. Porque lo que Pedro estaba haciendo era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, Pedro comía con los gentiles. Pero después que vinieron los que estaban con Jacobo, Pedro se apartaba. ¿Viste? Hipocresía. Hipocresía. Y ya era apóstol. Se apartaba. ¿Por qué se apartaba? Le tenía miedo. Y así hay mucha gente que tiene miedo. Ay, pero ¿qué irán a decir? Ay, mi familia, ¿qué va a decir? ¿Qué? En mi ministerio, ni mi esposa tiene autoridad para quitarme mi ministerio. Ni mis hijos, ni ustedes. Es mi ministerio, es mi trabajo, es servirle a Dios, es mi fe, es mi esperanza. Y no soy perfecto. Pedro se apartaba de los gentiles porque tenía miedo ¿de quiénes? De los de la circuncisión. Además, Pedro ya sabía que los de la circuncisión habían matado a Jesús. Pedro dijo, Eprie. Trece. Y en su simulación, ¿viste? Simulación. Rafa, ¿qué es simulación? Parece, pero no es. Participaban también los otros judíos. ¿Viste? De tal manera que aún Bernabé también fue arrastrado por la hipocresía de ellos. ¿Para qué simular? ¿Para qué simular? ¿Para qué usted va a decir que usted leyó si usted después, cuando va a decir lo que leyó, no lo sabe decir? Mejor no diga nada. Mejor diga, pastor, yo voy a poner mi cara aquí, pero voy a oír nomás. 14. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, le dije, aquí se cae lo que dicen en las empresas y que exalta en público y corrige en privado. Dios nos dice, si te faltaron en público, corrige en público. Entonces, cuando yo iba a las empresas y a las conferencias, yo le hacía que tumbaran eso. Si te faltaron o le faltaron a la ley, a la empresa, en público hay que hacer la corrección. Le dije a Pedro, si tú siendo judío y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Porque ahora tú quieres que los gentiles sean como los judíos de la época de la ley. Nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo
que el hombre no es justificado por las obras de la ley. Entonces, ¿para qué quieres cumplir la ley? El hombre no es justificado. Pastor, ¿y la mujer? El hombre es varón y hembra. Hay que utilizar el lenguaje de Dios. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino que el hombre es justificado por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Yo no sé si es que esto está solo en mi Biblia. Por cuanto, por las obras de la ley, ¿quién será justificado? Entonces yo digo, ¿qué dicen las otras Biblias? ¿Quién será justificado por las obras de la ley? Nadie. Rafael, ¿quién será justificado por las obras de la ley? Nadie. Nadie. Gálatas 3, versículo 5 hasta el 19. Y aquí sí hay que prestar más atención porque aquí tengo que explicarte cosas de que yo te las he explicado, pero la síntesis es una síntesis, es como el capítulo de un libro. Aquel pues, dice Pablo, a los Gálatas, aquel que les suministra el Espíritu, ¿viste? El Espíritu no se da así, se va suministrando. Y hace maravillas entre ustedes, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Lógicamente que es por el oír con fe. Así, oyendo con fe, Abraham creyó a Dios. Y fue contado. Le fue contado por justicia. ¿Qué le fue contado por justicia? La fe, el haber creído. Sepan, por tanto, oído, que los que son de fe, ¿qué son? Ahí no está hablando que somos hijos de Moisés ni de la ley, porque la promesa no se la hicieron a Moisés. A Moisés le dieron el papel de presentar la ley para que se dieran cuenta que todo el que transgredía la ley decía que merecía la muerte. Los de fe son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a un gentil llamado Abraham. Vaya a creer que Abraham era judío o israelita. No existían los judíos. Y le dijo Dios: en ti serán benditas todas las naciones. Por eso te digo, en cada país, en cada nación, como mínimo hay un creyente. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Es lo que está diciendo la gente. Si no crees, no vas a tener la bendición, ni las promesas, ni estás cumpliendo el pacto. 10. Porque todo Mano Rafael, hágame el favor y lea ese versículo. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. ¿Quién más quiere leer eso? ¿Quién más quiere leer eso? Pásaselo a Javier para que lea eso. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pásaselo a quién, a otro más. ¿Quién más quiere leerlo? Acá, Rodolfo. Rodolfo. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. ¿Quién más?
Todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Désela a la señora Felicidad para que lea. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Las obras de la ley son todas aquellas cosas que tenían que hacer en la ley, las obras ceremoniales. Obras ceremoniales. Obras ceremoniales. Todo lo que tenga que ver con las obras ceremoniales de la época de la ley, meten a la persona bajo maldición. Yo pregunto, y perdone si lo ofendo con la pregunta, pero usted sí es capaz de entender cuántas congregaciones tienen a la gente en maldición. Amén. Y yo quiero recordarle que esto no lo escribí yo. Ministro, lo que se practicaba en Éxodo 4:29 era una obra de la ley, lavar a los sacerdotes para ejercer el ministerio. Todos los bautismos con agua eran obras ceremoniales de la ley. Pastor, pero Jesús también pero Jesús vino a cumplir la ley, pero la iglesia no. Jesús, nacido de mujer y nacido bajo la ley, tuvo que cumplir la ley. Y la cumplió para que la ley desapareciera. ¿Por qué le quieren meter a la ley todavía a la iglesia? Las obras de la ley, las obras ceremoniales. ¿Esta doctrina es mía o es de Dios? De Dios. Todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. ¿Qué es lo que está escrito? ¿Quién me lo lee, por favor? Pero lea con perrenque, así que, no gritando. Pásele allá al hermano. Ya sabemos que todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Usted me va a leer qué es lo que está escrito. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley. Para hacerlas. Para hacerlas. O sea que si usted, de los 613 mandamientos ceremoniales, usted cumplía 612 y fallaba en uno, automáticamente quedaba bajo maldición. ¿Será que habrá que borrar este versículo? Esta Biblia no está actualizada. Es importante que comencemos a dejar esos criterios religiosos, esas tradiciones con las que nos manipulaban. O sea, yo me acuerdo siempre, 2 menos 3 no se puede. Que 2 menos 3 no se puede. No era la mejor manera de enseñar. Mejor, hay una manera diferente de saber cómo se puede ser 2 menos 3. Pero no decir que no se puede. Santa María, Madre de Dios, ¿es mentira o es verdad? Y nosotros repetíamos todo eso, ¿verdad? ¿Sabes por qué la repetíamos? Porque nosotros estábamos bajo ignorancia. La ignorancia es atrevida. La ignorancia es perversa. La ignorancia es asesina. La ignorancia mata. Y usted fue comisionado como la luz del mundo. Ser luz es, voy a acabar con las tinieblas, con la oscuridad. Voy a hablar la verdad de Dios. No me va a dar miedo. Amén. Tengo personalidad para hablar, no a discutir. Yo no lo estoy mandando a usted a que vaya a discutir con nadie. Si a usted le dicen otra cosa, dice, hermano, así como usted dice, bueno, está bien. Si de pronto a alguno de ustedes se le da por decir que hoy es miércoles de ceniza y me lo asegura, ¿qué me voy a poner yo a discutir contigo? Yo te pongo la ceniza en la frente. ¿Para qué voy a discutir contigo? ¿Sabes lo que es discutir con un loco? Más loco es el que discute con un loco.
maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas de la ley para hacerlas. La Santa Cena era de la ley. Claro, la Santa Cena no era ni siquiera Santa Cena, era la Pascua. Era una ceremonia que estaba representando la muerte del Cordero de Dios, que puso Dios, que no era un animal, era un hombre, era el Salvador. Amén. Entonces hoy están festejando una Pascua cuando nuestra Pascua es Cristo. Ya fue sacrificada, ya no hay que matar ningún animalito. Así es. Esos son rudimentos. ¿Qué es un rudimento? Hombre, como cuando comenzó, ¿cuál fue la primera calculadora? Se llama ábaco. Ábaco, con eso era que la gente sumaba, restaba. A estas alturas tú con un ábaco estás de manicomio, brother. Pastor le dice loco a la gente de la congregación. No, señor. Yo le digo loco a los que andan con un ábaco teniendo una calculadora a la mano. Versículo 11. Y que por la ley, ¿quién se justifica para con Dios? Y entonces, ¿cuál es la burandanga que le dan a la gente, que la gente sigue insistiendo? Rafael, ¿quién se justifica por la ley, Rafael? Diga, Rafael. Nadie se justifica por la ley. Ninguno. Es evidente que ninguno se justifica por la ley. ¿Por qué? Porque el justo vive por fe, no por cumplir la ley. Entonces la gente dice, el justo por la fe vivirá. Voy para un ayuno. ¿Qué fe? ¿Viste cómo a la gente la han puesto a hablar engañando y engañándose? El justo por la fe vivirá. Pero resulta que el versículo 12, que lo cortaron mal, dice, pero la ley no es de fe. La ley no es de fe. O sea, inventa lo que sea y la luz de la palabra te quita la oscuridad. El justo vive por fe. La ley no es de fe. No te puedes justificar por la ley. Sino que la ley dice, tienes que hacer los 613 mandamientos para vivir por ellos. No, porque los 10 mandamientos de la ley de Dios dice no matarás. Y los 613 mandamientos ceremoniales dice, si un hijo le pega a la mamá, mátalo. Entonces, si no lo mataba, estaba incumpliendo uno de los 613, estaba bajo maldición. Y si lo mataba, Dios te dice, y si yo te digo aquí, no matarás. Como decía el periodista Yelo de Castro, cógeme ese trompo en la uña. Gracias a Dios, dice el versículo 13, Cristo nos redimió de la maldición de la ley. El güey a la cruz cumplió la ley, llevó en su cuerpo todos nuestros pecados, juntamente con él fuimos objetivamente crucificados, no solucionó el problema. Cristo se hizo maldición por nosotros. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Hecho por nosotros, maldición, porque también está escrito, maldito todo aquel que es colgado en un madero. Se hizo maldición por nosotros. ¿Y para qué se hizo maldición por nosotros? Para que nosotros, estando en Cristo Jesús, la bendición que Dios le dio a Abraham alcance a los gentiles, a fin de que por la fe, los gentiles recibamos la promesa que Dios hizo, el Espíritu.
Dale, Rafael. Ah, ya sí aplaudía así, aquí es. No, pero es que tú sabes lo que es que a mí me digan que todos aquí se llaman Julio. Oye, qué honor. Es un honor. Para mí es un honor que todos. Por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu, dice el versículo 15. Hermanos, escuchen esto. Hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida, aunque sea un pacto de hombre. Que dos hombres hagan un pacto delante de otros. Y es ratificado ese pacto, nadie lo va a invalidar. ¿Y con qué se ratifica algunas veces? Con un juramento o con una apuesta. Aquí están mis roles. Si fallo, se quedan con el rey. Ahora bien, escuche bien esto, que esto es lo más importante de todo lo que hemos visto. Ahora bien, ¿a quién fueron hechas las promesas? A Abraham. ¿Y a quién más? A su simiente. No dice y a las simientes, como si hablase de muchas simientes, sino como hablando de una sola simiente. Y a tu simiente, ¿la cual es quién? ¿A quién le hizo Dios las promesas? A Abraham y a Cristo. Entonces, no se podía cumplir las promesas que Dios le hizo a Abraham hasta que no apareciera Cristo. Cristo no podía aparecer hasta que no se cumpliera la ley. ¿Oíste, Rafa? No se podía cumplir la ley. No se podía cumplir la promesa hasta que la ley no fuese quitada. Y hasta que no apareciera la simiente, a quien Dios le hizo la promesa. ¿Quién es la simiente? Cristo. 17. Esto pues digo, va otra vez a hablar del pacto ratificado. El pacto previamente ratificado por Dios, ¿para con quién? Cuando Jesús estaba en la cruz, ¿qué estaba haciendo Dios? Ratifico mi pacto. Está ratificado mi pacto. Nadie, ni el religioso más poderoso, puede anular este pacto. Amén. 17. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, ¿lo abroga? No lo abroga, no puede invalidar la promesa, porque si la herencia es por la ley, entonces ya no es por la promesa. Pero Dios concedió la herencia a Abraham mediante la promesa, no mediante la ley. Lo que pasa es que al leer esto a esa velocidad fantasmagórica con que la gente quiere leer, no pueden entender esto. Además, es al ministro a quien se le ha mandado de que enseñe. 19. ¿Y para qué sirve la ley entonces? No, la ley fue añadida. ¿Por qué fue añadida? Por las transgresiones. Porque la ley iba a decir, transgrediste. Digamos, en un cruce de calles, no hay señal de pares, no hay semáforo y hay un choque. ¿Quién tiene la culpa? Entonces dirán, no, porque lo que pasa es que las calles tienen preferencia, pero hay carreras que son preferentes. Entonces, si estas carreras, pues como hay carreras que son preferentes, yo iba por la carrera y el otro dice, yo iba por la calle. Entonces ya tú estás viendo esto.
La ley fue añadida a causa de las transgresiones. ¿Hasta cuándo fue añadida la ley? ¿Hasta qué? Hasta que viniese la simiente. ¿Quién es la simiente? ¿Ya vino Cristo? Y entonces, hasta que viniese la simiente, a quien fue hecha la promesa. La simiente es Cristo. Ya vino. Por eso nosotros hoy podemos estar en Cristo Jesús. ¿Qué es estar en Cristo Jesús? Vivir conforme al Espíritu y no conforme a la carne. ¿Cuál Espíritu? El Espíritu que Dios nos suministra en cada mensaje. Hoy te está suministrando una porción de su Espíritu. Casi termino. Y si ustedes son de Cristo, ciertamente linaje de Abraham son. Y si son linaje de Abraham, ¿son qué? Herederos de la promesa que Dios le hizo a Abraham y a Cristo. Al ser de Cristo, nos metemos en la pomada. Ey, esto nada más hay que saber leer, esto no hay ni que predicarlo. A esto hay que decirle algo como guacamaya y lo hace igualito. Termino. Primero a los Corintios capítulo 1, versículo 10. Les ruego, hermanos, y lo que le voy a rogar se los ruego por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál es mi ruego? Hablen todos una misma cosa. Hablen todos una misma cosa. Si aquí ustedes no hablan una misma cosa, automáticamente se crea una división en este ministerio. Hey, lo que fue anulado de la ley fueron 613 mandamientos ceremoniales. El diezmo no era un mandamiento ceremonial. El diezmo era un mandamiento que venía de la promesa. Entonces, cuando usted, y me va a perdonar la expresión, si yo fuera mi ley, yo lo hablara así, ¿verdad? Si un estúpido le dice a usted que el diezmo es de la ley, usted tiene que desestupidizarlo. Diciéndole, no. ¿Ah? La ley, los 113 mandamientos ceremoniales no incluían el diezmo. Así que tú no puedes venir a decir, pero el diezmo es de la ley. Si usted dice que la ley ya no existe, entonces no hay que diezmar. No. Los 613 mandamientos ceremoniales. Pablo dice en Efesios 2, ponte Efesios 2, Jorge, versículo 15 creo que es donde dice, ahí está, velo. Aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanza, refiriéndose a esa ley ceremonial, no a los 10 mandamientos, no a los otros mandamientos que te decía, que lo que había que hacer, que están vigentes hoy. Las ceremonias, los rudimentos, las representaciones, el corderito, la Pascua, era una representación, era una ley ceremonial. El diezmo no, el diezmo es lo que te va a llevar a ti a las riquezas. Ministro, cuando Abraham diezmó, no existía la ley. Por supuesto. Y cuando Abraham diezmó, no oído. Ese diezmo lo metieron en la ley. No era de la ley, lo metieron en la ley para que entonces, como dice Pablo en Deuteronomio, los de la ley también fuesen enriquecidos. Ok. Otra vez el versículo 10 de 1 a los Corintios. Les ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que hablen todos una misma cosa, para que no haya entre ustedes divisiones, sino que estén como perfectamente unidos,
Una misma mente, un mismo parecer. Una misma mente, un mismo parecer. Hablando con las mismas palabras de la gracia que Dios nos enseña. ¿Está bien? Bendecidos.